Muy bien, empecemos. Nosotros en la última clase, la semana pasada, hemos hablado de Grecia, ¿sí? Y manteníamos la idea siguiente. Habíamos visto que Grecia estaba conformada por varios pueblos y varias etapas. Habíamos visto nosotros las primeras civilizaciones a las cuales habíamos llamado como civilizaciones egeas, ¿verdad? El día de hoy nos tocaría continuar, ¿no?, con el avance y obviamente dejaríamos de lado, ¿no?, las civilizaciones egeas como Creta, como Micenas, y empezaríamos a hablar de la etapa clásica de Grecia, sobre todo. Entonces, el día de hoy tenemos que hablar del periodo clásico griego. Recordemos qué es lo que ha ocurrido. Micenas, sí, se había fundado tras la invasión de los aqueos sobre Creta. Los cretenses fueron invadidos por los aqueos. Los aqueos fundaron la ciudad de Micenas en los Balcanes. Y después de haber vencido incluso a los troyanos en la llamada Guerra de Troya, los llamados aqueos o micénicos serían invadidos por diversos pueblos, los llamados pueblos del mar, o también conocidos como pueblos indoeuropeos. Estamos hablando de quién? Jonios, estamos hablando de dorios y estamos hablando también de los eolios. A esa etapa de crisis, ¿te acuerdas? En los Balcanes, producto de las invasiones de estos pueblos, ¿qué nombre se le daba, chicos? A ver, recuerden, ¿qué nombre le dábamos a esta etapa de crisis que está viviendo Grecia, producto de la invasión de estos pueblos? Edad oscura. Muy bien, Vargas, excelente. Se le llama Edad Oscura. ¿Qué pasó después de la Edad Oscura, después de esta etapa de crisis? Los pueblos invasores, jonios, dorios, eolios, decidieron fundar polis en Grecia. Profe, polis, sí, o sea, ciudades-estado. Profe, ¿qué es una ciudad-estado? Una ciudad independiente. Cada ciudad que se va a crear aquí va a tener su propio jefe, su propio gobernante, sus propias leyes, hasta su propio dios. Entonces, ahí ya van apareciendo las llamadas polis o ciudades-estado. No te vayas a olvidar, polis o ciudades-estado. Ahora, una de las cosas que tengo que decirte, por ejemplo, ¿no?, y que es importante, ¿no?, mencionar, por ejemplo, vendría a ser la idea siguiente. Miren, miren, miren. A este periodo donde se van a fundar las polis se llama periodo arcaico. ¿Ya? No te vayas a olvidar. Al periodo donde se van a fundar las polis le vamos a llamar periodo arcaico. Aquí se fundan las polis, pero el día de hoy hablaremos de un periodo posterior a este. Hablaremos del periodo clásico. Profe, el periodo clásico, sí. Y el periodo clásico en Grecia, chicos, está sobre todo caracterizado porque estas polis que habían sido fundadas en la etapa arcaica, ahora estas polis entrarían en apogeo, en expansión, en crecimiento, en desarrollo, en auge. Podemos utilizar nosotros esos sinónimos, ¿entiendes? Y sobre todo vamos a hablar de dos polis. En el periodo clásico hablamos de Atenas y hablamos de Esparta. ¿Ya? Hablamos de Esparta y hablemos de Atenas. El día de hoy tenemos como tarea estudiar Atenas. ¿Ya? Entonces eso es lo que vamos a trabajar el día de hoy. Muy bien, empecemos. Empecemos primero en esta parte, chicos. ¿Sí? Estamos en el periodo clásico, no te olvides. Un periodo donde se da la consolidación, el apogeo de las polis griegas. Y hablaremos de esta polis importante, Atenas. Si quieres saber dónde se ubicó Atenas, quiero que observes el mapa simplemente. A ver, dime, ¿cómo se llama esta isla de aquí? Esta isla que está aquí, en el sur. Vamos, comenta. ¿Cómo se llama esa islita, chicos? Uy, 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 esa no es península, es una isla. La península es esto de aquí. La península viene a ser toda esta porción del continente que se adentra en el mar. Esa es una península. ¿Cómo se llama esta isla? Esta isla, chicos, vamos, aquí empezó la historia griega. No creo que te hayas olvidado, ¿verdad? Uy, uy, uy. Esa isla se llama Creta. Hemos visto eso la semana pasada.
Esta península donde van a vivir los griegos, ¿qué nombre va a tener? A ver, eso sí, lúcete ya. ¿Cómo se llama esa península? A ver, ¿cómo se llama esa península? Península de los Balcanes, no te vayas a olvidar. O península balcánica, no te vayas a olvidar, ¿ya? Península balcánica o los Balcanes. Ujú. Déjame decirte que cuando hablamos de polis, las polis fueron fundadas en esta península. Van a haber varias polis. Puedo poner de repente algunos puntitos yo por aquí. Puedo poner unos puntitos que representarían las polis. Profe, una pregunta, ¿y por qué hay polis dispersas? ¿Por qué las polis están separadas? ¿Por qué los griegos no se unieron? Ah, esa es una muy buena pregunta. Los griegos no se unen, chicos. Los griegos no se unen porque la zona era montañosa. La geografía era muy accidentada. Las cordilleras evitaban que las polis puedan tener, por ejemplo, una unidad, puedan unificarse. Pero entre estas polis había muchas veces relaciones comerciales que se daban, intercambios de productos, comercio, pero también había muchos conflictos entre ellas. Y si hablamos de una polis destinada sobre todo al plano militar, una polis que se dedicó sobre todo a los enfrentamientos, a preparar soldados y todo lo demás, estaríamos mencionando por aquí a esta polis, a la cual vamos a darle el nombre de Esparta, no te vayas a olvidar. Claro, la polis de Esparta, sí, la polis de Esparta, ¿m? Es la polis más importante de este tiempo. Ah, no te vayas a olvidar. Importante tener presente esto. Mientras que por otro lado, la que vamos a estudiar el día de hoy, la polis de Atenas, una polis destinada a formar hombres de conocimiento sobre todo. ¿Ya? Y ahora quiero que veas los Balcanes, quiero que ubiques por favor la zona de color rojito en el mapa. Esa zona de color rojito es el lugar donde se ubicaron los atenienses. Está en los Balcanes, sí, pero esa pequeña porción, se le da también el nombre de, se le da el nombre de Ática. Por eso es que cuando te pregunten a ti dónde se ubicaron los atenienses, la respuesta es en la península del Ática. No te vayas a olvidar, por favor, de eso. Península del Ática. ¿Mm? A ver, por aquí Villalobos me dice, profe, profesor, también el nombre de Necrópolis. Ah, ese es el nombre que se le da a una de las fases de Paracas. Pues. Paracas Necrópolis. Necro es muerte y polis es ciudad, ¿no? Por eso significa ciudad de los muertos, porque se encontraron un montón de muertos ahí. Pero el término, recuerden, surge de este, ¿no? Este término griego que es polis, que significaba ciudad-estado. Muy bien, sigamos avanzando. Sigamos avanzando. Si de repente nos preguntan, miren, nos pueden preguntar esto, chicos. De repente nos preguntan, ¿qué pueblo fundó o dio origen a la ciudad de Atenas, a la polis de Atenas? Si esa es la pregunta, tu respuesta tiene que ser jonios. Los fundadores de Atenas fueron los jonios. No te vayas a olvidar. Pueblo que fundó Atenas, los jonios. Importante. Recuerden que este pueblo es uno de los tantos pueblos indoeuropeos que invadieron los Balcanes. ¿Ya? No te vayas a olvidar de eso. Importante tener presente eso. Sigamos, sigamos. Cuando hablamos de economía, debemos recordar que la base económica de Grecia, sobre todo se centró, en el caso de Atenas, su principal actividad económica fue la agricultura. Ya no te vayas a olvidar de esto. ¿Ya? Su principal actividad económica fue la agricultura. Entonces vamos a poner por aquí, ¿ya? La base, miren, por aquí. La base de su economía, fue, profe, la agricultura. No, no fue la agricultura. Recuerden que los atenienses van a continuar con la actividad que practicaron los cretenses y los llamados también micénicos o aqueos. Entonces, ¿cuál fue esa actividad principal? Muy bien, marcó, excelente.
La base fue el comercio. ¿Pero qué tipo de comercio? ¿Terrestre o marítimo? A ver, comercio terrestre o marítimo. Comercio marítimo. ¿Dónde, profe? En el Egeo, en el mar Egeo. No te vayas a olvidar, ese mar ha sido importante desde los inicios para los griegos. Profe, ¿cuál es el mar Egeo? Me he olvidado. El mar Egeo es este de aquí. Este de aquí, vamos a poner por aquí, vamos a pintar. Este es el mar Egeo, no te vayas a olvidar. Y los atenienses también fueron un pueblo dedicado al comercio. Profe, y cuando se habla de la sociedad ateniense, ¿había una igualdad social? ¿Todos tenían los mismos derechos? No. Habían tres sectores sociales aquí. Veamos. En la parte superior, de la pirámide social, nosotros vamos a ubicar a los llamados eupátridas. Profe, los eupátridas. Sí, los eupátridas eran considerados como descendientes directos de los fundadores. Entonces, si los que fundaron Atenas fueron los jonios, este pueblo que invadió en la Edad Oscura los Balcanes, entonces los eupátridas serían descendientes directos de los jonios. Serían nietos, serían bisnietos de los jonios, para que me entiendas. ¿Ya? Descendientes de los jonios. Por eso es que ellos eran considerados como nobles o aristócratas. No te vayas a olvidar, ¿ah? Entonces los eupátridas eran nobles, ¿sí? O aristócratas, eran considerados además ciudadanos. Profe, ¿ciudadanos? Sí. Profe, ¿por qué eran considerados ciudadanos? Porque podían tener derecho a participar en la vida política. No te vayas a olvidar, eran ciudadanos, aunque no todos eran ciudadanos. Porque la ciudadanía, el derecho al voto, el derecho a participar en el gobierno, por ejemplo, en Atenas, no era para todos. Entonces, solo un grupo. Por ejemplo, los únicos eupátridas que tenían derecho a la ciudadanía eran los mayores de 18 años. Tenías que tener, por ejemplo, mayoría de edad, para que me entiendas. Tenías que ser mayor de 18 años y encima tenías que ser varón para poder ejercer el derecho de ciudadanía. Pero eso significa que las mujeres y los menores de edad, a pesar que eran varones, no podían ejercer el derecho de la ciudadanía. No. ¿Entiendes? Los únicos que podían ser considerados ciudadanos y tener derecho a la participación política durante la democracia, vamos a ver que el tipo de gobierno más importante en Atenas fue la democracia. Los únicos que podían participar dentro de esa democracia eran los eupátridas varones y mayores de edad. ¿Ya? Te vayas a olvidar. Y también habían otros grupos. Por ejemplo, recuerden que a esta ciudad de Atenas fueron llegando pueblos extranjeros, ¿sí? A esos pueblos extranjeros les llamamos metecos. La mayoría de estos extranjeros vivían dentro de Atenas, o sea, residían o vivían dentro de la ciudad de Atenas y se dedicaban a la actividad del comercio. Eran comerciantes, ¿no? Eso era la actividad que ellos practicaban. Ahora, no te vayas a olvidar que aparte de ser comerciantes, ellos tenían que pagar un impuesto al Estado por el desarrollo de la actividad comercial. Ya, no te vayas a olvidar eso. Importante tener presente esto, chicos. ¿Ya? Ellos eran comerciantes, no te vayas a olvidar. Pagaban impuestos al Estado para, obviamente, ejercer este tipo de prácticas comerciales. ¿Ya? Importante tener presente eso. Profe, ¿qué otras cosas tenemos que acordarnos? Por ejemplo, ¿de qué otras cosas nos podemos nosotros acordar? Facilito, miren chicos. Miren aquí, una de las cosas que debemos tener presentes es que también era una sociedad esclavista. Profe, ¿qué? ¿Habían esclavos también en Atenas? Sí. La mayoría de esclavos eran llamados así, doulius. Los doulius eran los esclavos, no te vayas a olvidar. Eran los esclavos. Doulius eran considerados esclavos. Ahora, una de las cosas que debemos tener presente, por ejemplo, nosotros, es que, ¿de qué forma
según tu parecer, a ver, según lo que tú entiendes, ¿de qué forma se podía obtener un esclavo, chicos? A ver, ¿cómo tú podías, por ejemplo, obtener un esclavo en ese tiempo? A ver, ¿cómo podías tú ser dueño o propietario de un esclavo? Tú podías comprar al esclavo, ¿sí? Sí, podías comprarlo. Ujú. Claro, había mercados donde se terminaban vendiendo esclavos. Profe, ¿esclavos negros? No, los esclavos en Atenas eran esclavos blancos. No vayas a pensar que todos los esclavos eran negros, ¿ah? Eran blancos. Ujú. También podías tú, por ejemplo, si Atenas vencía a un pueblo distinto, un pueblo, por ejemplo, digamos que Atenas se dedicaba a enfrentar a un pueblo y después de vencerlo, a los prisioneros de ese pueblo, a las personas que eran capturados y tomados como prisioneros, esos también eran considerados esclavos. ¿Ya? Esa era la forma más rápida, por ejemplo, para Atenas conseguir esclavos. ¿Ya? Entonces no te vayas a olvidar, habían dos formas de obtener esclavos, compra o venta y a través de conflictos militares. Aunque va a aparecer también un tiempo en Atenas, ¿ya? Otra manera de poder conseguir esclavos, pero eso lo vamos a ver en unos instantes. ¿Ya? Listo, sigamos avanzando. Miren ahora, hablemos de la política. Profe, ¿qué tipo de gobierno tuvieron los atenienses? Espérate un ratito, quiero que observes. En Atenas no hay una sola forma de gobierno. En Atenas hay varias formas de gobierno. No hubo una sola forma de gobierno. A través del tiempo, a través del tiempo, hubieron muchas formas de gobierno, chicos. Muchas. Miren, por favor, el cuadro. La primera forma de gobierno fue la monarquía. ¿Prefiere la monarquía? ¿Quién gobierna en una monarquía, chicos? A ver, ¿quién gobierna en una monarquía? A ver, ayúdame. En una monarquía, ¿quién crees que gobierna? En una monarquía gobierna un rey, un monarca, un rey. Y a los reyes de este tiempo se les daba el nombre de basileus. Sí, a los reyes de este tiempo se les va a conocer con el nombre de basileus. Ya, no te vayas a olvidar de esto, por favor. Basileus. ¿Ah? Y el primer basileus de este tiempo fue, bueno, según los mitos, fue un tal Teseo. Profe, pero Teseo no es el que mató en el mito al Minotauro. Sí, sí, por eso es que es un rey legendario. El primer rey legendario en Atenas, lo dicen los mitos, los relatos, que fue Teseo. ¿Ya? Tiempo después, Tiempo después, Atenas cambió la forma de gobierno, chicos. En Atenas se establecería como forma de gobierno la llamada aristocracia. Profe, en una aristocracia, ¿quién gobierna? Los nobles. ¿Recuerdan quiénes eran los nobles en Atenas? Los eupátridas. Aquellos que habían descendido de quién? Eran descendientes de jonios. Pues ellos tendrían el poder aquí, todos los eupátridas. Y apareció un gobernante importante durante este tiempo llamado Dracón. No dragón, ¿ah? Dracón. Profe, ¿y por qué fue importante? Porque creó un código de leyes. Su código llevó el nombre de él, Código Draconiano, o también llamado Código Severo. Profe, severo porque las leyes eran muy duras, sí. Imagínate que él decidió elevar, incrementar los impuestos. Miren, incrementó los impuestos. ¿Mm? ¿Qué más? Estableció también un grupo de personas llamados arcontes. ¿Quiénes eran los arcontes? Eran aquellas personas que se encargaban de crear leyes en una especie de congreso o senado. Y también su ley, en sus normas, decía que a partir de ese momento en Atenas estaba permitido la esclavitud por deudas. Imagínate, chicos, a partir de ese momento se establecía en Atenas la esclavitud por deudas.
¿Saben? ¿Entienden esto de esclavitud por deudas, chicos? ¿Sí? ¿Entienden lo que es esclavitud por deudas? ¿Eso qué significa, profesor? Eso significa, chicos, que si tú le debías dinero a alguien, ¿sí? Y se demostraba que en el plazo de un año tú no podías pagar tu deuda, inmediatamente tú te convertías en ¿qué? En esclavo de esa persona. ¿Entiendes? ¿Ya? Ya no te vayas a olvidar eso, ¿ah? Inmediatamente tú te convertías en esclavo. Ah, su profe. O sea que habían ahora tres formas de obtener esclavos, sí. Eso fue por un tiempo. Eso va a durar todo el periodo, miren, eso va a durar todo el periodo de la llamada de la llamada aristocracia, porque cuando cambie de gobierno, porque termina la aristocracia y Atenas pasa a tener un gobierno llamado timocracia. A ver, por aquí justo su compañero Vargas me hace una pregunta. Profe, ¿qué es timocracia? Ujú. A ver, ¿qué es la timocracia? Muy buena pregunta. Déjame decirte que la timocracia es una forma de gobierno en la que los únicos que participan en las decisiones del gobierno eran los ciudadanos que tenían cierta cantidad de ingresos económicos. ¿Me entiendes? Si tú tenías una casa, si tú tenías algún bien y encima, obviamente, tenías una cierta cantidad de dinero, podías tú participar en el gobierno. Se puede decir que era el gobierno de la gente adinerada, de la gente que tenía dinero. Esa es la timocracia. Y un representante importante fue Solón. Solón, profe, sí, Solón, político de este tiempo, Solón decidió, Solón decidió abolir la esclavitud por deudas. ¿Qué significa? Eliminó la esclavitud por deudas, chicos. Lo que Dracón había creado en sus normas se elimina a partir de Solón. Pero también Solón hace una reforma social. La reforma social divide a la sociedad ateniense en cuatro grupos sociales. Él establece una división de la sociedad ateniense en cuatro grupos. Nosotros hemos visto una pirámide social de tres grupos. Esa pirámide corresponde a este periodo, a la democracia. Pero durante la democracia hubo cuatro personas, miren, cuatro grupos de personas. ¿Sí? Según el dinero, según la cantidad de dinero, la fortuna que tuviesen, tú formabas parte de un grupo o de otro. Por ejemplo, miren, por ejemplo, si tú tenías, por ejemplo, grandes riquezas, pertenecías a un grupo dominante. A medida que tú ibas teniendo menos bienes, menos riquezas, pertenecías a un grupo inferior de la sociedad. Así se dividió la sociedad en ese tiempo. Y también, chicos, hizo una reforma política, pues. Decidió crear esta institución, el Senado, o también llamado el Consejo de los 400 Ancianos. 400 hombres eran elegidos para crear leyes. Así como tenemos hoy en día nuestro Congreso de la República, que debería o debe encargarse de cumplir la función de crear leyes, en Atenas existía un Senado a partir de ese momento que era encargado de crear también leyes. No te vayas a olvidar de eso, por favor. Importante, ¿ya? Importante tener en cuenta esto. Y además de esto, profe, es como un Congreso, claro, Tafur, muy bien, él crea el Senado, el Congreso, que después, más adelante, a ese mismo Senado le vamos a llamar nosotros Bule. ¿Ya? Pero eso es más adelante, aparece ese término, es lo mismo. Pero también Solón decidió crear una asamblea popular, una asamblea donde el pueblo pueda debatir. En Atenas existía algo que se llama ágora. ¿Qué cosa es el ágora? El ágora, chicos, viene a ser una plaza pública, una gran plaza pública donde se reunían los ciudadanos, ¿sí? Y comenzaban a dar opiniones, a tomar acuerdos de participación en el gobierno. Daban sus opiniones de cómo debería ser un buen gobierno. Esa es la llamada asamblea popular. El pueblo se puede reunir en esta asamblea, donde funcionaba en una plaza pública llamada ágora. Pero todo esto va a cambiar con el tiempo, porque Atenas dejaría de ser una timocracia y pasaría a ser una tiranía. Pero fue una tiranía. En la tiranía, chicos, se entiende como un periodo donde quien gobierna es una persona que no ha sido elegido por el pueblo, que no ha sido elegido por una autoridad,
sino que ha llegado al poder por la fuerza a través de algo que se puede llamar como un golpe de Estado. Hubieron 30 tiranos en este tiempo, 30 personas. El más importante de todos los tiranos fue Pisístrato. Pisístrato hizo una reforma agraria. ¿Profe, qué significa eso? Repartió tierras a favor del campesino. A los nobles les redujo la cantidad de tierras que tenía, la mitad de las tierras de cada noble fueron arrebatadas por el gobierno y Pisístrato decidió dividir esas tierras expropiadas o arrebatadas a los nobles y dividirlas entre los campesinos. Favoreció a los campesinos. También debemos recordar que otros tiranos vienen a ser sus hijos, Hipias e Hiparco. Otra cosa que debemos recordar, en tiempos de Pisístrato se mandó a recopilar en textos, en libros, la Ilíada y la Odisea de Homero, que recordarás tú por tu curso de literatura. Homero creó esto, pero era todo memorizado, era verbal, no habían libros todavía. En tiempos de Pisístrato, todas estas obras de Homero, la Ilíada y la Odisea, estos cantos, fueron anotados en textos. Y bueno, después de la tiranía, pasamos a la llamada democracia. Profe, la democracia es la mejor forma de gobierno, chicos. ¿Sí? Pero no vayas a pensar que esa democracia es la democracia que hoy en día tenemos. Recuerden que Atenas desarrolló una democracia esclavista. Nosotros no desarrollamos una democracia esclavista. Aquí no hay esclavos. En nuestra constitución dice el hombre nace libre. Pero en ese tiempo, en Atenas, la democracia era una democracia esclavista. Ahora, ¿quién fundó la democracia? La estableció Clístenes. Clístenes es el creador de la democracia, pero también Clístenes, no te vayas a olvidar, va a dividir el territorio de Atenas en 100 demos. Profe, ¿qué cosas son los demos? Los demos son una forma, un grupo de sociedades. A ver, te explico. Cada demo, un demo, para que me entiendas, está conformado por 10 tribus. Las tribus son como conjuntos de familias, para que me entiendas, grandes familias. Así se divide la sociedad. También Clístenes, ¿qué hizo? Clístenes aumentó a 500 el número de miembros del Senado. ¿Te acuerdas que eran 400 cuando lo crea Solón? Clístenes crea el Senado, a quien le va a llamar Bule, y aumenta 100 personas más en el Senado. O sea, 500 personas se iban a encargar de crear leyes. Imagínate cuánto se demoraban para tomar decisiones, ¿no? Pero bueno, era lo mejor según Clístenes, porque así la mayoría del pueblo era representado y se tomaba decisiones entre más personas y eso era mejor, se favorecía a mayor cantidad de personas. Además creó el cargo de estrategas. Los estrategas, ¿sí?, eran jefes de tribus. Cada tribu tenía un estratega, era como un militar, era como un general, para que me entiendas. En tiempos de guerra tenía que Atenas dirigir sus tropas en base a los estrategas. Y también estableció el llamado ostracismo. Profe, ¿qué es el ostracismo? El ostracismo, chicos, Clístenes tenía miedo a los enemigos de la democracia. Habían personas que no aceptaban esta forma de gobierno de la democracia. La democracia, para que me entiendas, fue el gobierno del pueblo. Para eso recuerden que existía una plaza pública llamada el Ágora y existía una asamblea popular. Esa asamblea popular creaba leyes y las leyes que creaba la asamblea popular tenían que ser cumplidas. Ese es el gobierno del pueblo. Las personas tomaban decisiones, pero recuerdan, solamente eran ciudadanos quienes, los eupátridas, varones, mayores de edad, las mujeres no. Los extranjeros metecos y los esclavos tampoco no eran considerados ciudadanos. Y frente a los enemigos de la democracia, Clístenes estableció el ostracismo. Profe, no entiendo, ¿qué cosa es el ostracismo? Es decir, si tú criticabas el gobierno democrático, Clístenes ordenaba que tú seas desterrado de Atenas por 10 años, expulsado de Atenas. No podías volver a Atenas en ese lapso de 10 años, chicos. No perdías tus derechos como ciudadano. Cuando volvías después de los 10 años, seguías teniendo tus derechos. Pero eso sí, tenías que aprender a valorar la democracia.
Entonces, si te preguntan por qué se aplicó el ostracismo, este destierro político, esto se aplica como una forma para proteger el gobierno. ¿Qué gobierno? ¿Tiránico? ¿Democracia? ¿Monarquía? ¿Aristocracia? ¿O timocracia, chicos? ¿Qué tipo de gobierno se protegió con el ostracismo? Muy bien, Aparicio, excelente. A ver qué dicen los demás. ¿Qué tipo de gobierno se protegió con el ostracismo? Clístenes buscó proteger a la democracia, no te vayas a olvidar. Sigamos, sigamos avanzando. Muy bien, Vargas, excelente. Muy bien. Ya. La democracia fue la mejor forma de gobierno y llegó a su apogeo durante el gobierno de Pericles. Se puede decir que quien fundó la democracia fue Clístenes, pero quien la llevó a su apogeo, a su máximo esplendor, fue Clístenes. Disculpen, quien fundó la democracia fue Clístenes y quien llevó a la democracia a su apogeo fue Pericles. De Pericles vamos a hablar nosotros de aquí 2 semanas, bueno, un poquito más incluso. ¿Ya? Falta mucho todavía para hablar de Pericles. ¿Ya? Muy bien, entonces, hasta ahí hemos visto que Atenas no tenía una sola forma de gobierno. Atenas tenía varias formas de gobierno. En Atenas hubo muchas formas de gobierno. La más importante fue la democracia, no te vayas a olvidar. Sigamos, sigamos avanzando. Otras cosas que debemos también conocer nosotros sobre Atenas es las instituciones y las autoridades que existían aquí. Por ejemplo, como en Atenas existían 3 tipos de poderes. Había un poder ejecutivo, un poder legislativo y un poder judicial. Hablemos del poder legislativo, profe, o sea, los que creaban leyes. Sí, los que creaban leyes. Ustedes ven cívica, ¿sí o no, chicos? En cívica también van a ver un tema, poder legislativo en el Perú. Uh-huh. Miren, aquí habían dos asambleas. Uno que se llamaba el Senado, que era como el Congreso, estaba integrado por 500 personas, recuerden, Clístenes aumentó, antes eran 400, ahora son 500 personas. Ellas se encargaban de crear leyes, pero también había, chicos, otra asamblea llamada Eclesia. Eclesia, profe, la asamblea popular, una asamblea del pueblo, chicos. ¿Qué hacían ellos? Aprobaban las leyes. Miren, miren, la bule creaba leyes. ¿Qué es lo que hacía la Eclesia, la asamblea del pueblo? Aprobaba las leyes. Vamos a imaginar que la bule crea 100 leyes. La Eclesia solamente aprueba 2. ¿Quién tiene mayor poder, en mayor importancia en la vida política durante la democracia entonces? ¿La bule, la asamblea de nobles, o la Eclesia, la asamblea del pueblo? A ver, dime, coméntame. ¿Cuál de los dos tiene mayor importancia? Muy bien, Vargas, excelente. A ver, ¿qué dicen los demás? A ver, muy bien, Aparicio. No, Villalobos, no. Repito, si la bule crea 100 leyes, pero de esas 100 leyes, la iglesia dice, solamente voy a aplicar 2. ¿Eso qué significa? Que las 98 que creaste no sirven. Por lo tanto, ¿quién tiene mayor importancia en el poder? La iglesia. Porque la iglesia decide qué leyes van a ser aprobadas o no. Uh-huh. No te olvides que para formar parte de la iglesia tenías que ser mayor de 18 años. O sea, tener que ser ciudadano y tener que ser varón. Y obviamente tenías que ser de la nobleza, o sea, un eupátrida. Si eras un meteco, un extranjero, o un doblio, un esclavo, no formabas parte de la asamblea de la iglesia. Además, la iglesia se encargaba de declarar la guerra en caso de conflictos. Ellos eran los que encargados de declarar la guerra, o en todo caso, encargados de firmar la paz después de un conflicto. Importante tener en cuenta entonces eso. Ya no te vayas a olvidar. Importante tener presente eso. Listo, chicos. Nos volvemos a conectar en 10 minutos para continuar con esta clase y ver qué instituciones conformaban el poder ejecutivo. ¿Ya?